es uno de los grandes tesoros de la antigüedad e, irónicamente, el arte copto es uno de los periodos poco estudiados, poco profundizados. Sin embargo, nos permitiría acercarnos de primera mano a la pintura griega clásica, de la cual no tenemos registros, más que por escritos. Les doy la bienvenida un viernes más y ustedes ya saben, a mí me gusta pasearlos por todos los periodos de la historia del arte posibles. Hoy nos vamos a la antigüedad y vamos a hablar de un caso muy especial, la verdad. Nos proponemos en esta entrada, en concreto, tratar de recuperar, conocer, detallar lo más profundamente posible qué son estos retratos de Al-Fayún, qué tiene que ver esto con los coptos, con el arte copto, qué técnicas usaban para sus pinturas y cuáles fueron sus influencias y sus consecuencias. Porque créanme que nos vamos a ir a un momento de encrucijadas de civilizaciones que dan para mucho. Ahora, esto nos va a llevar inevitablemente a que yo esté acá hablando por lo menos 5 minutos para ponernos en contexto. Si no, creo que va a ser muy difícil entender a qué vienen estos retratos, estas pinturas. Entonces, rápidamente nos vamos a Egipto. En el Egipto de los faraones vivía un pueblo llamado copto. En algún momento, incluso, la palabra copto fue sinónimo de egipcio. En esencia, refería a una población que habitaba cercana al valle del Nilo. Desde este punto de vista, y si nos acercamos hacia el momento cero de nuestra era, tendríamos que decir que los coptos eran como los habitantes, el pueblo heredero de la cultura faraónica. Esta definición se va a ir ampliando a medida que sigamos charlando. Pero vamos a algunos hitos históricos que nos interesan de todo esto. Con la conquista de Alejandro Magno sobre Egipto, en el 332 de la Era Común, comienzan a afincarse, a instalarse en Egipto muchos colonos griegos. Ustedes saben, ¿no?, que el imperio de Alejandro siempre propugnó, ¿no?, esta mezcla de pueblos y de razas, esta mezcla de cultura. Y la verdad que estos colonos estaban bastante bien acomodados, construyeron sus ciudades, llevaron su cultura. Por supuesto, este mundo esencialmente helénico se empieza a mezclar de a poco y con el paso del tiempo con los nativos de Egipto. Y empiezan a aparecer unas familias un tanto mixtas. De este momento tenemos algunas ciudades testigos muy importantes que ya van a ver que van a aparecer nuevamente cuando hablemos de Al-Fayún, como Filadelfia, Arsinoe. Ahora, ¿qué pasa? Esta dinastía griega de alguna manera caduca o termina con el suicidio de Cleopatra. Se termina la dinastía de los Ptolomeos. Cleopatra muere en el 33 a.C. o antes de la Era Común y el Imperio Romano es el que toma las riendas de esta población egipcia que era de más o menos como 7 millones de personas. Cuando llegamos entonces aproximadamente al año 0, van a ver por qué hablo tanto de esto, tenemos en Egipto como 3 culturas, ¿no?, importantes. La griega, la romana, pero la preponderante, la que seguía fuerte en las costumbres y en la religión, era todavía la faraónica. La gran pregunta es, ante esto, ¿este pueblo nativo se abrió a la cultura y a la influencia romana y a la influencia griega? Pensemos igual que no, Roma y Grecia, Roma, gran admiradora de sobre todo el arte, la filosofía, todo lo que tiene que ver con la cosmovisión griega, ¿no? Es más, de hecho, el idioma oficial del imperio era el griego. Bueno, hay un pequeño traslado de los cultos grecorromanos, apenas algo de sincretismo, pero la verdad es que se seguía adorando a Amón y a Isis. Ahí estaba la fidelidad del pueblo egipcio. En términos religiosos, quiero decir, ¿no? Porque además Egipto no estaba solo, ¿no? En este momento tenemos como 3 grandes imperios en esa zona. Además de Egipto está el imperio nubio y Etiopía, que esto es todo otra historia súper interesante que, bueno, hoy no vamos a llegar a abarcar, por supuesto. Digo, en cuanto a religión y arte. Ahora ponemos un pasito en la Era Común, en el después de Cristo, y resulta que para el año 50 más o menos comienzan a llegar las evangelizaciones cristianas. ¿Qué pasa? Prenden rapidísimo. Todo lo que no habían logrado los griegos y los romanos, lo logran los cristianos. Es muy impactante ver los datos de lo rápido que se expande la fe cristiana en Egipto. Se cree que hubo como distintas entradas evangelizadoras, pero la verdad es que si uno habla con un Egipto
copto, es decir, de esta zona del valle del Nilo, va a decir que fue evangelizado por San Marcos, que llega aproximadamente 12 años después de la muerte de Cristo. Estamos hablando hacia el año 50. ¿Qué pasa? San Marcos cuando llega va a la zona del valle del Nilo y ahí estaba viviendo el pueblo copto, que rápidamente adopta esta religión. Y uno diría, ¿por qué? Bueno, porque si nos ponemos a pensar, algunos puntos de esta religión tienen bastante cosas en común con el cristianismo. A ver, Amón-Ra revive con cada amanecer, resucita. Los muertos de Egipto son preparados para una vida eterna, este famoso proceso de momificación. Por lo tanto, las almas resucitan. ¿Y qué pasa? Cristo resucitó, es decir, el alma de los cristianos también era inmortal, tal como la de los egipcios. Y es muy interesante este proceso de sincretismo que se da aquí, porque, por ejemplo, en la zona de Asuán, los mismos espacios de culto que se usaban para Isis se empiezan a usar para las primeras misas cristianas. Es increíblemente flasheante ver cómo sobre los jeroglíficos egipcios empiezan a tallar, a dibujar cruces cristianas. Algunos ven en esto una damnatio memoriae. Damnatio memoriae es ese proceso por el cual se borra todo lo que era lo anterior. Yo creo que acá no se está tratando de borrar nada, se está tratando de sumar algo en todo caso. ¿Y por qué empiezan estas primeras marcas en el templo de Isis? Bueno, Isis era la esposa de Osiris y entre ambos dieron luz a un hijo, Dios, llamado Horus. Entonces, María termina siendo, para estos coptos, la reencarnación de Isis. Y de hecho, iconográficamente, se empieza a representar a María tal como se la representaba a Isis. ¿Cómo era? Amamantando al bebé. Esto daría para hablar de toda una parte arquitectónica, ¿no? De cómo incluso dentro de estos templos se usa a veces un espacio para hacer un altar, se hacen capillas dentro de los viejos templos faraónicos. Hay todo un despliegue muy, muy atractivo, porque no se sentía que había un choque religioso, sino una integración. Y además empiezan a aparecer estas historias maravillosas que relacionan tanto a Egipto con la vida de Jesús. Piensan en la huida de Egipto, ¿no? De hecho, en el Cairo hay una capillita donde se supone que Jesús, María y José durmieron, que está como a 14 metros sobre el nivel actual de la ciudad, que era el nivel de ese entonces, ¿no? Donde al día de hoy se siguen dando misas en lenguaje copto. Ya esto después lo voy a aclarar que es el lenguaje copto. Entonces, de a poco la cruz egipcia pasa a ser la cruz cristiana. Y de hecho se han recuperado, por ejemplo, estelas funerarias de la época de entre el siglo I y el siglo IV, más o menos, después de Cristo, en donde por ahí aparece una cruz cristiana, aparece Jesús, pero también aparece Isis, o Anubis, ¿no? Que era el que te acompañaba al inframundo y ta. El panteón egipcio de repente empieza a ser reemplazado iconográficamente por ángeles, por santos, mártires. Y aparece también algo que había pegado bastante en los egipcios de la religión greco-romana, que es el culto de Afrodita. ¿Ustedes están pensando en la concha marina? Los griegos representaban a Afrodita naciendo, ¿no? O transportándose en esta concha marina. Pero los coptos lo incorporan como una simbología sagrada cristiana, absolutamente presente en cualquier iglesia copta de Egipto, pero también, en cualquier iglesia católica, casi del mundo diría que la pila bautismal tiene forma de concha, ¿no? En todo este proceso, a medida que el cristianismo va pegando y se va afianzando, empiezan a cambiar algunas costumbres, de a poco, en esta zona del Nilo. Y por ejemplo, si bien se mantiene todavía la momificación, ya no se usan máscaras funerarias, sino que se empieza a pintar el retrato del muerto sobre su propia mortaja, vamos a decirlo por ahora, porque después esto lo vamos a ampliar bastante. Porque era importante pintar un retrato de esta persona lo más fidedigno posible para que cuando resucite el alma lo reconozca y puedan estar juntos en la vida eterna. Acá llegamos al punto que a mí me interesa para empezar a hablar de este momento muy concreto que abarca muy poquitos siglos de la historia del arte. ¿Por qué? Porque cambiar la religión implica un cambio en la forma de representar al mundo. Entonces, ese arte copto que venía con toda la tradición de los faraones
muta. Veníamos de un estilo faraónico en donde lo elegante y lo importante era, por ejemplo, la representación de perfil. Veníamos de formas absolutamente idealizadas. Cuando uno dice idealizadas, dice poco expresivas. De repente el arte copto mantiene cierta linealidad inicialmente, también mantiene esa idea de la bidimensionalidad, pero empieza a ser un foco muy importante en la expresión. Entonces, hay cosas que hasta se pueden exagerar en la medida en que logren transmitir lo que es necesario. ¿Qué pasa? Se toma de la tradición grecorromana la pintura de frente, con lo cual hay que trabajar sobre los rasgos de esa persona de una manera mucho más compleja. Tenemos la nariz y tenemos los ojos. Esos ojos se vuelven grandes, gigantes, expresivos. Quizás no es un arte que tenga un gran foco inicialmente en la perfección formal, pero sí es cierto que esto no va tan en detrimento de lo que quieren lograr, que es que llegue el mensaje. Una espiritualidad que la verdad yo creo que hasta el barroco no vamos a volver a encontrar. Y sí, van a ver en los ejemplos que vamos a ir poniendo que los ojos empiezan a ser, sobre todo en el arte religioso y en el arte funerario, importantísimos. ¿Por qué? Porque hay que abrir los ojos a Dios. Abrir los ojos, lograr una mirada expresiva, es abrir el alma. Por supuesto, el arte de los coptos acá tiene toda una derivación decorativa, muy orgánica, bastante interesante, sobre todo heredera de la parte griega. No me voy a meter hoy con eso porque no nos va a dar el tiempo. Ya dije y mencioné una parte arquitectónica, pero lo que más me interesa hoy es que nos dediquemos a la pintura. La pintura copta en general usa dos tipos de soporte, más o menos, que son, hasta diría, los más comunes, ¿no? La tabla y el muro. Sobre los muros de las iglesias empiezan a hacer registros iconográficos, de historias, en general con una técnica del fresco o también al temple. Estos tipos de ciclos en general, se correspondían con programas habilitados por los monjes, por los teólogos que se fueron desarrollando a partir de la evangelización. Y cuando empecemos a pasar los ejemplos, ustedes ya van a estar linkeando todas estas formas expresivas con el arte bizantino. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Gala Plaquidia? Y también, claro, con esta Edad Media que se empezará a desarrollar un poquito más adelante. El otro soporte, dijimos, es la tabla. Y en eso es en lo que nos vamos a meter ahora. Al-Fayún. ¿De qué estamos hablando? Pensemos lo siguiente. El arte copto no era un arte patrocinado por las grandes jerarquías que gobernaban Egipto en ese momento, sino que es un arte de carácter local, focalizado en principio en una región, y los artistas trabajan bastante fuertemente por imitación de las tradiciones que conocían, la griega, por ejemplo, o la romana. Un gran cóctel de todo esto son estos retratos de Al-Fayún. ¿Qué es Al-Fayún? Al-Fayún remite a dos cosas. Primero, a una zona, que ahora les voy a contar un chiquitín la historia. Y segundo, remite a una suerte de técnica, a un tipo de pintura muy similar y del mismo periodo que se fue encontrando en distintos lugares de Egipto. ¿Por qué nos interesan y por qué nos gustan tanto los retratos de Al-Fayún? Porque están en realidad ellos, no nosotros, situados en este momento de cambio, en este momento en el que el cristianismo empieza a avanzar, pero tenemos todavía una práctica heredada de los faraones y formas expresivas artísticas del Imperio Grecorromano. Y nos interesan mucho más aún porque, ¿qué dije recién? No tenían que ver con el arte oficial, sino con un uso artístico que hacía el pueblo, que remitía a un culto privado y funerario, de las clases altas igual, no lo hacía cualquier rasca. Para decirlo claro, los retratos de Al-Fayún son retratos de momias. ¿Qué pasa? Hoy por hoy se denomina a todo este combo de retratos de momia de Al-Fayún porque fue, el lugar que primero llamó la atención cuando se empezaron a hacer los hallazgos arqueológicos. ¿Y qué representan estos retratos de Al-Fayún en términos generales? Bueno, la gran mayoría nos presenta a una persona, figura masculina o femenina, también hay niños, que suele estar de frente o de 3/4 perfil. Estos personajes suelen estar adornados, peinados, según las costumbres
de la época en la que fueron pintados. Al día de hoy se conservan más de 1000 retratos de este estilo y nos permiten conocer casi de primera mano cómo era la sociedad en ese momento. Los primeros retratos, curiosamente, se encontraron en 1615 por Pietro della Valle, que era un explorador italiano. 1615 dije, ¿eh? Sí, correcto. Y encontró dio con dos de estos tipos de retratos. Pero la verdad es que no causaron mucha impresión y llamó mucho más la atención otras cosas que trajo Pietro della Valle de Medio Oriente y Oriente, porque hizo todo un viaje bastante largo y ta. Ahora, cuando llegamos al siglo XIX, repitan conmigo, Egiptomanía. Todo el mundo quería agarrar la pala e ir a excavar a Egipto. Un cariño a los arqueólogos. Bueno, estaban haciendo la arqueología, todavía no había nacido. Esto un mate va a calmar, ¿no? ¿Qué pasa? En este momento, muchas excavaciones por el Valle del Nilo, mucho comercio dudoso, es decir, poco, se imaginan, ¿no? Saqueadores de tumba y demás yendo a vender a todos los curiosos europeos que caían por ahí lo que encontraban. Entre todos estos personajes que tenemos circulando por ahí, tenemos un vienés que se llamaba Theodor Ritter von Graf. A este señor le llama mucho la atención estos retratos que parecían antiguos y que habían sido descubiertos en una necrópolis en la ciudad de Filadelfia, ¿se acuerdan? Se las nombré con el asentamiento griego, en la región de Al-Fayum. Cuestión es que este señor adquiere 96 de estos retratos y se arma una muestra. Se va de gira por Europa y por Estados Unidos. También fue a Nueva York con, estos retratos misteriosos de la antigüedad. Todo esto pasó en 1889. La gente que iba a ver estas muestras y los coleccionistas quedaron, imagínense, encantados y querían más, claro. Más aún cuando un arqueólogo famosísimo, George Evers, las data y dice que son del período romano. Para este mismo momento, en zonas cercanas, tenemos que ubicar a otro explorador, en este caso británico, con un método un poco más científico y arqueológico, llamado Sir William Flinders Petrie, que está trabajando en excavaciones en Hawara. Y ahí, muy cerca de la pirámide, encuentra la necrópolis de Arsinoe. ¿Se acuerdan? La otra ciudad que también mencioné al inicio. Arsinoe, principal ciudad de Al-Fayum. Estamos en la misma región, Petrie de ahí exhuma 150 momias con sus respectivos retratos. Y hace algo muy, muy importante, por eso mis respetos para el señor, y es que al estos retratos no estar descontextualizados, es decir, no comprados en un mercado sin tener relación con la momia y demás, o con el emplazamiento que tenía, claro, le permite todo esto y nos permitió a nosotros tener bastante más información. Quiero decir, estudiar el tipo de enterramiento que tenían, qué objetos acompañaban a estas momias. Incluso, y lo primero de todo, es que permitió saber que estos retratos estaban destinados a acompañar a las momias al más allá, algo que no se sabía. Y además contribuyó con algo muy importante, y es que encontró la tumba de un pintor con todos sus instrumentos. Esto permitió un salto enorme en el estudio de esta cultura. También en este momento tenemos la presencia de otro arqueólogo y aventurero e investigador y curioso francés que también estuvo trabajando en la zona de Arsinoe, con lo cual empiezan a salir de estos retratos por todos lados. Y como dije, esto a medida que se fue investigando y que fueron avanzando las excavaciones arqueológicas en distintos puntos de Egipto, aparecieron estos tipos de retratos. Es decir, ya no quedaron localizados en una sola zona, el Fayum, sino que se extendían por todo Egipto, Tebas, Memphis, Antinópolis, etcétera, etcétera. ¿Qué acompañaban a estas momias? Bueno, distintos objetos, vasijas, joyas, amuletos, figurillas de terracota, cuando eran niños, los juguetes, papiros, cerámicas de anotaciones que son fantásticas, pedazos rotos de cerámicas que los mismos coptos usaban para mandarse mensajes, tipo, te compré un kilo de papa. Muy adecuado el ejemplo. No, lo que quiero decir es que eran mensajes cotidianos, se mandaban, en vez de mandarse un papelito, se mandaban un pedazo de arcilla contándose algo. ¿Qué pasa con este pueblo en este momento? Seguía el mismo proceso de momificación histórico, recontradesarrollado de los faraones, de la época faraónica, quiero decir, pero empiezan a mixturar un poco otras culturas, sobre todo la romana, con lo cual se saca la
idealizadísima máscara funeraria. No obstante lo cual, sí, como dijimos, tenía que esa persona estar identificada para reconocerse con su alma. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Bien, a la mortaja le hacían un tajo y ahí metían la madera con el retrato. En algunos casos incluso no hay madera con retrato, sino que está pintada la misma tela de la mortaja o se hacía también como un busto y se incrustaba. Si se ponía una madera o un busto, bueno, se pegaba con estuco. Y luego, claro, se ataba con vendas para que no se moviera por las dudas. Una vez que terminaban el proceso de embalsamamiento y le ponían su identificación en términos de retrato, se los entregaban a los familiares. Y se han encontrado etiquetas colgadas donde podía aparecer el nombre o alguna referencia que son muy atractivas. Por ejemplo, Buena Suerte, Artimodoro, Herminoa, maestra, Irene, hija de Silario, etcétera, etcétera. Lo más interesante es que estas escrituras podían ser griegas o podían ser también coptas. Con lo cual la gran dificultad fue cuando se encontraron saber a quiénes pertenecían en realidad. Porque si estaba el nombre escrito en griego, podía ser un descendiente romano, sí, pero también es cierto que el pueblo egipcio empieza a adoptar nombres griegos. Pero la ropa y el tipo de tocados y demás, bueno, remitían más bien a figuras romanas o descendientes de los romanos. Algo además que empezó a llamar mucho la atención era por qué estas figuras nos miraban al espectador, no era una mirada abstraída como la de los faraones, te clavan los ojos y estos ojos son los que dan vida al retrato. Lo que interesa de todo esto es que a través de estas presentaciones sabemos que se habla de personas en concreto, que no son ni dioses, ni deidades, ni historias raras y que de alguna manera están tratando de tener una postura que permita o que les permita perdurar en la vida. Es como una postura atemporal. Fíjense que los labios son expresivos, pero no es que sonríen ni nada puntual. Las posturas de las caras suelen ser más o menos parecidas en cuanto a 3/4 perfil. Y es cierto que hay algunos casos en donde estas personas no nos miran a nosotros. Hoy, en concreto, vamos a estudiar en profundidad uno de ellos. Pero lo que importa de todo esto es que para este pueblo copto que pintó estas obras era inconcebible pensar que no había vida después de la muerte. Ahora sí nos vamos a meter con uno de ellos puntualmente, sobre todo porque tengo bastante información técnica y quiero contarles un poco cómo es que se hacían, cómo es que se pintaban, cómo componían estos artistas coptos de retratos. Me refiero a la conocida como la europea, que está en el Museo del Louvre. Algunas de estas figuras, como no se encontró etiqueta o fueron encontradas o compradas descontextualizadas por estos vendedores extraños y demás, no tienen nombre, entonces se los fue llamando de distinta manera. Esta, por ejemplo, es la europea, pero tenemos otros casos, como la melancólica, la joven de las joyas, la joven dorada. Pero vamos con esta maravillosa mujer, que se la ve muy joven. Se pudo datar esta obra bajo el reinado de Adriano, que es en torno al 117-138. Corresponde a las excavaciones de Antinue en el Egipto Medio, y luego voy a hablar un poquito de la datación, de por qué se llegó a este periodo. Lo que tenemos es una tabla de madera, como ven ustedes, de una forma bastante irregular, hasta uno diría cortada desprolijamente, y toda la superficie está pintada. Es un retrato de una mujer joven con ojos y cabellos oscuros. Tiene un cuello que prácticamente no se ve porque está rodeado con un hermoso velo de oro. Se la apodó la europea en realidad porque comparándolo con otros retratos se vio que tenía como una tez un poco más pálida. Cuando me refería al momento en que se la dató, era muy difícil determinar por el tocado y por las joyas si realmente pertenecía a un periodo u otro. Lo que se hizo en este caso es ir comparando algunos de los retratos con la estatuaria típica romana y ahí sí se podía llegar a ver cómo era la moda. Entonces permitía decir, bueno, esto pertenece al emperador Tiberio, esto pertenece a la época del emperador Adriano. El problema con datarlas con joyas era que era muy inexacto porque las joyas se heredaban. Entonces
Uno no sabía si esta era la primera generación que tenía estas joyas o la venía usando desde la tatarabuela. Sí, está claro que hacia mediados del siglo III estos retratos ya van desapareciendo porque ya el cristianismo empieza con nuevas prácticas. Pero ahí igual hay un par de siglos que conviene o siempre uno trata de identificar. Pero vamos a la técnica que nos va a servir para este y también para otros, porque si bien muchos hay pintados al temple, es decir, a la témpera, la gran mayoría fueron hechos con otra técnica, como por ejemplo la europea, que tiene que ver con la encáustica. Si vemos esta tabla, primero se cubrió con un preparado negro, con pigmentos muy oscuros, hollín quizás, mezclados con una cola para piel. De hecho, esto se ve claramente en la parte superior izquierda de la pieza. El principal aglutinante que se usaba en esa época era la cera de abeja, de ahí el tema de la encáustica, ¿no? A ver, la técnica encáustica tenía en este momento como dos formas. La primera era calentar la cera, sobre caliente poner los colores y una serie de secantes, lo cual hacía que la pintura tenía que ser muy rápida. En ese caso lo que se llama un cauterium, que es una espátula de metal que te permitía rápidamente desplegar la pintura. La segunda forma era hervir la cera con agua de mar, a la que se le adicionaba nitro. Entonces la mezcla era mucho más modulable. Y en ese caso se extendía con penicillium, con pincel, digamos. ¿Cómo era el pincel en esta época? Era una varilla de madera, por supuesto, de distintos grosores y tamaños, que se mordía, se dejaba muy débil en la punta para que hiciera como si fuera de pelos, pero en realidad era madera machacada. Y me gusta hablar de la europea porque tiene las dos técnicas. La zona gris que rodea el rostro y los pliegues de la ropa estuvieron puestos con pinceles de fibras rígidas, ¿no? Con pincilum. Luego en todos los que los pelos también se ve un uso de pincel, pero más estrecho. El gancho y las perlas están hechos con pinceles más finos, más flexibles, o sea, no tan duros. Y el rostro está modelado con cauterium, es decir, con la espátula. Sobre eso, pequeños toques que van aportando iluminación y modelado a los tonos de la piel, hechos con pinceles también. En esta obra se detectaron 3 colorantes de rojo, hematíes, ocre rojo y colorante orgánico, quizás rubia, 3 colorantes amarillos, óxido de hierro, ocre amarillo y sulfato de hierro, y todas estas variedades están mezclados con un blanco de ceruza y negro de carbono. Esto permite modelar las sombras, los realces, miren lo que es la nariz y la boca. Las pestañas, según los estudios, las pestañas están hechas con un raspado. ¿Qué pasa? Esto tenía una imprimación básica negra, con lo cual al raspar la pintura de arriba aparecía el negro de fondo y ahí quedan los pelos. Si esto le suena a Rembrandt y sus retratos, y sí. Luego, los toques de luz. Miren lo que es la humedad de los labios con esos blancos, la punta brillante de la nariz, el reflejo debajo de la pupila, el punto blanco en la parte superior de la pupila, ¿no? Todo hecho con pinceles blandos. No es una gran variedad de pigmentos, pero están tan tonalizados, tan trabajados, que realmente tiene una riqueza cromática. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Bueno, porque tenemos que enmarcar todo esto en esta corriente romana realista. Un dato importante que lo podemos ver en la europea y también en otros ejemplos, y es que se solía usar también oro para las incrustaciones decorativas, por ejemplo en la europea todo ese manto que envuelve su cuello, o para las joyas, para los detalles del pelo, incluso en algunos casos hasta rodea el rostro. Esto tiene que ver también con que se seguía respetando un poco la tradición egipcia de poner debajo de los ojos y en la boca pequeños pedacitos de oro. Placas se dice, para decirlo elegante. ¿Por qué era tan importante poner algo de oro? Bueno, porque el oro ya se sabía desde la época de los faraones que subsistía, que era capaz de sobrevivir a la corrupción del tiempo. Entonces tenía una función protectora, una función mágica. Ahora, todo un debate sobre estos retratos. ¿En qué momento se pintaron? ¿Cuando la persona se murió? ¿Lo pintaron antes? ¿Y a qué viene toda esta duda? Que en algún momento era muy certero. Se murió, le hicieron un retrato, lo pegaron. Pues no. En el año 1997 se le hicieron unos estudios a la europea porque había que restaurarla. Había unos bichitos que estaban comiendo la madera, etcétera, etcétera, y ya había sufrido alguna restauración un poco compleja bastante tiempo antes. Entonces se le hicieron una serie de placas antes de decidir qué hacer con ella. Que aparece que el mismo retrato fue retocado
debajo de toda esa cosa dorada que ustedes ven ahí, esa suerte de velo dorado que le acompaña en el cuello a la muerte, había un cuello común y corriente con perlas. Y entonces se empiezan a descubrir y a relevar otros tantos casos en los que parece que estos retratos fueron hechos en vida, que estaban puestos ahí en la pared decorativamente de la casa de alguien, y que al momento de morir eran retocados para prepararlos para que acompañen a la momia. De hecho, se han hecho estudios cuando se encontró todo el conjunto, es decir, la momia y el retrato, en donde por ahí los huesos se correspondían con una mujer de 40 años, pero uno ve el retrato y parece de 20. Y también ha pasado a la inversa, que se han encontrado restos de una mujer, por decir algo, de 50 años, y el retrato abajo se ve más viejo y lo rejuvenecieron. Es como que querían dar o quedar de la mejor manera posible para ir al más allá. Y todo esto se vio muy reforzado de que estos retratos se hacían antes porque muchos están cortados un poco torpemente. Es como que era un retrato y después, bueno, o incluso telas, ¿no? Medias desgarradas. Como que estaba pintado preparado para la vida del más allá y cuando llegaba el momento, bueno, lo cortaban, lo sacaban de donde estaba y lo ponían en la momia. Con lo cual la verdad es que no está tan claro el sentido de hacer un retrato. Digo, es gente del pueblo, gente común, no es un faraón ni nada por el estilo. Esto, de hacer un retrato para tener en tu casa, una pintura móvil para tener en tu casa, algo que aparecerá en Europa, no sé, a partir del Renacimiento y un poco después. Pero hay más, porque también todo esto empezó a generar mucha curiosidad de los enterramientos. ¿Qué pasaba? De repente se descubría en la necrópolis un enterramiento y había como toda una familia, 2 hijos, una señora, un señor, la abuela. Había como mucha gente junta, no, y todas pegadas, quiero decir, no dispuestas de una manera muy especial como si hubiese habido una ceremonia para cada uno. Además, la parte de los pies de las momias estaban como desgastados, entonces no se entendía por qué. Y ahí se empezó a relacionar esto con la costumbre romana de, por ejemplo, tener los bustos de los familiares o de los emperadores clásicos, ¿no? En las casas. Se cree que estas momias se entregaban al pariente, pero que el pariente no las iba a enterrar al momento, no hacía una ceremonia para esa persona, sino que se las llevaba a la casa. Y tenían en algún lugar en exhibición todas las momias, iban acumulando. Cuando ya no había lugar y había 5 o 6 momias, bueno, hacían un enterramiento completo, le tocaba a alguien hacer el enterramiento y luego, bueno, dejaba lugar para futuras momias. A ver, ni el tema de los retratos en vida, ni el tema de el lugar para exhibición de las momias está totalmente documentado, todavía es un debate abierto. Ahora, me interesa volver un poquitito a la técnica porque ya me estoy yendo por todos los datos de color y todas las anécdotas, para hablar del tema de la dificultad de hacer un retrato de frente, de salirse de la mirada de perfil. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno hace un retrato de frente, en general tendés a hacerlo de una manera muy simétrica, con lo cual los ojos quedan medio raros, la nariz queda medio rara. Vean ustedes que la gran mayoría de los pintores que hicieron estos retratos los hacían un poquito corridos, apenas girados. Vemos que el eje no es completamente simétrico. Esto permite desarrollar muy bien la expresión de los ojos y una nariz que aporte sombra, que pueda estar bien modulada. Lo cual no deja de arrastrar igual un poquitito esta idea egipcia de los ojos grandes, ¿no? Que eran tan importantes para su religión y que a los romanos y griegos les fascinaba ver estos ojos enormes, casi desproporcionados, con lo cual lo mantuvieron para su propio retrato. Y ya vuelvo al principio y lo que dije de esta cultura y este momento tan particular, este proceso de sincretismo religioso, esta suma de culturas en donde tenemos un ámbito donde viven griegos, romanos, judíos, por supuesto nativos egipcios como los coptos, que quizás dio esta fórmula de éxito que duró muy poco tiempo, no más de 250 años, y que dio expresiones además muy diversas, porque se han tratado de hacer estudios. Hay más de 1000 retratos de Al-Fayún, de los llamados de la técnica del Al-Fayún. Decía yo, se trataron de juntar muchos retratos para ver rasgos estilísticos y quizás determinar más no sea algún pintor. Y la verdad es que ha sido muy difícil para la misma época, incluso para la misma región. Vemos retratos muy, muy distintos. Se han hecho algunas comparativas.
y se cree que algunos fueron pintados por un maestro al que se le denominó L. Se cree que la mayoría de los pintores eran griegos por el tipo de técnica y el conocimiento y las formas expresivas, algo muy equiparable a, por ejemplo, cuando vimos los frescos de Pompeya, la de la Vila de los Misterios, esa técnica, ¿no?, tan griega. Y evidentemente eran excelentes, de eso no nos cabe duda. Bueno, vamos, tenemos muchas fuentes escritas en donde se alaba y se destaca la pintura griega, ¿no? Se han cansado los romanos y los griegos de registrar en sus historias la capacidad de estos pintores del manejo del realismo, del sombreado, de la luz, del relieve, con lo cual está claro que podemos intuir acá esa perfección, ese destaque que había logrado inicialmente la pintura griega clásica, de la cual no tenemos registros directos. Este quizás es el más cercano, más que Pompeya. ¿Cómo sigue la vida de los coptos y cómo sigue el arte copto? Bueno, la verdad es que este sincretismo religioso, cultural, tampoco fue de ensueño, ¿no? Sobre todo el religioso, porque ustedes saben que los cristianos, bajo buena parte del Imperio Romano, fueron perseguidos. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que en Egipto no? Y claro, si estaba bajo dominio romano. El propio San Marcos, ¿no?, fue arrastrado con una soga al cuello durante 2 días. Se inicia aquí la era de los mártires. Santa Bárbara, ¿no?, será la primera mujer mártir para los coptos. ¿Qué pasa? Los romanos, inflados ya a ver que los coptos cristianos no cedían con nada y que no se daban por vencidos, bueno, quisieron o tomaron distintas acciones. Los terminaron expulsando de las ciudades, los llevan hacia el sur, a la zona del sur de Egipto, y hacen grandes masacres. Los que logran huir se escapan y se esconden en el Valle de los Reyes, donde claramente no había nadie, en el medio del desierto, y dejan inscripciones relatando todo lo que estaban viviendo. Hoy por hoy, en las tumbas del Valle de los Reyes, se pueden ver dibujos, historias, y de hecho uno ve superpuestos los distintos tipos de letras. Uno de ellos es la tumba de Ramsés IV, por ejemplo. Y también se aprovechan estos espacios para seguir dando misa. Luego de eso, en este momento tan crítico, empiezan a organizarse y deciden armar como pequeños grupos, ¿no?, para desparramarse por distintos lugares y así poder continuar con su fe. Esto abre paso a los famosos anacoretas, a los primeros monasterios y a esta vida de los eremitas. Pablo de Tebas será el primero de los padres del desierto, ¿no?, que dicen que vivió 118 años. Al día de hoy, en donde murió, en el medio del desierto, hay una gruta. Por supuesto, esto mejora un poco cuando en el 312 Constantino se convierte al cristianismo. Y ahí los coptos empiezan a escribir, ¿no?, a registrar todo como locos, además de salir, pobrecitos, de sus propias ermitas y del medio de la nada. Y ahí también empieza todo un tema muy especial que tiene la escritura copta. ¿Qué pasa? Todos estaban obligados a escribir en griego. Ellos venían usando su registro de escritura del antiguo Egipto. Cuando mudan al griego se dan cuenta que hay expresiones y sonidos que no los tienen reflejados. Entonces añaden 7 signos a su abecedario. Hoy por hoy se sigue hablando el copto y se sigue usando en las ceremonias religiosas cristianas en Egipto. Y para los que lo estudian dicen que no es tan así como el griego más 7 signos, sino que es toda una representación ancestral mucho más compleja. Un saludo a los filólogos, por cierto. Y ahora, para acercarnos al cierre, la verdad es que este furor del siglo XIX por los retratos de Al-Fayum duró muy, muy poco. En el siglo XX, los estudiosos de la historia del arte, la verdad es que no le prestaron atención. Porque era un periodo medio raro. El que le gustaba la egiptología se quería ir a las pirámides, quería estudiar a los faraones, quería meterse con otro tipo de culturas que, a ver, también había mucho para investigar. Y porque para los romanos, en realidad esto era una provincia ya olvidada, o sea que no le importaba a nadie. Y a los griegos tampoco, que ni registraban esta zona, ni esta cultura que quedó ahí imbuida en el medio de Egipto. De hecho, muchos museos compran y adquieren estas obras, pero para ponerlas como curiosidad en un rincón, la verdad es esa. Ahora quizás, la verdad que últimamente no sé, porque no he tenido la oportunidad, pero antes para que uno encontrara algo de Al-Fayum, tenía que rascar entre los museos, no era tan fácil. Recién, la verdad es que a inicios del siglo XXI, con el tema de los estudios más
multiculturales y multidisciplinares, se empieza a recuperar justamente estos retratos de Al-Fayum en términos de crisol, ¿no? De mezcla de distintas civilizaciones, en su cultura, en su religión y en sus formas expresivas. Con lo cual, hoy por hoy no es tan raro que 2x3 aparezca una muestra específica sobre los retratos de Al-Fayum. Por fin, diría yo. Pero hasta aquí vamos cerrando la historia del día de hoy. No tienen idea de todo lo que no les conté, porque por supuesto el arte copto tiene sus expresiones en los textiles, en la arquitectura, algo que mencioné, en la arquitectura religiosa, ¿no? Estas plantas basilicales muy pequeñas e improvisadas, en la escultura, y algo muy importante también y muy interesante, en las miniaturas, en los libros pintados. Tema que hemos hablado, pero claro, ya avanzada la Edad Media. Miren dónde tenemos antecedentes también. Pero hoy ya ha sido un gran recorrido histórico con algunos aspectos técnicos orientados al arte, así que es más que suficiente. Si me acompañaron hasta acá, se los agradezco profundamente. Espero, como siempre, que les haya resultado de interés. Habíamos hablado bastante poco de la antigüedad y una de las grandes dudas que muchas veces ustedes me escriben es sobre la pintura griega, ¿no? Bueno, esto es lo más cercano que les conseguí. Lo otro sería muy interesante, por supuesto, todo lo que es pintura en cerámica griega, pero eso es otra historia. Ya saben, si les interesó esta entrada, me regalan un like, se suscriben al canal, activen la campanita de notificación para que les avise cuando publicamos videos. Les dejo mis contactos y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!